Y bueno, pues nos va a comentar aquí muchos aspectos que tienen que ver con la prevención, con la robótica, por supuesto, y con aspectos también de dilemas que esto nos lleva a la implantación de estos sistemas en el mundo del trabajo. Y sin más os dejo ya con Juan Ramón. Gracias, Juan Ramón. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a Antonio para estar en esta jornada en la Universidad de Oviedo. Concretamente, tal como ha comentado, vengo de Osalan, es Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. Soy responsable del área de prevención en Guipúzcoa de lo que es industria y servicios. ¿Cuál es un poco el objetivo de mi exposición? Bueno, igual decir de alguna manera, descender a tierra. ¿Descender a tierra en qué sentido? La robótica está aquí, vamos a verlo incluso desde un marco más amplio, desde lo que se denomina Industria 4.0. Me gustaría también hablar de Servicios 4.0, pero hoy día estamos manejando esa terminología y es un poco la punta de lanza. No es solo robótica. La robótica sería posiblemente el exponente más claro, más llamativo, pero tenemos más cosas como pueda ser impresión 3D, como pueda ser Big Data, como puedan ser inteligencia artificial. Bien, situarnos un poco, dónde nos estamos moviendo, qué está ocurriendo entre nosotros y cómo afecta esto a la prevención de riesgos laborales. O sea, me voy a circunscribir únicamente al análisis desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Nos encontramos en este momento con lo que podemos denominar la cuarta revolución industrial. Tuvimos una primera revolución industrial en el siglo XIX, inicio de la producción en serie. Una segunda revolución la podríamos ligar a lo que se llama el mundo del automóvil, la industria del automóvil, Ford. La tercera, hace ya relativamente poco, 30 años, microelectrónica, Internet, biotecnología, y en este momento aparece esa cuarta revolución industrial. Aquí podríamos ver un poco en qué fechas nos estamos moviendo. La tercera revolución industrial hasta en torno al año 2007, a partir de ahí empiezan a aparecer nuevas cosas, nuevos fenómenos, nuevos movimientos. Para ello aparecen nuevos términos: Industria 4.0, Smart Factory, robots colaborativos, Big Data, impresoras 3D, Internet de las cosas, wearables, Smart EPIs, y nos perdemos. Bueno, pues vamos a tratar un poco de ordenar ese universo de la industria 4.0 que, como decía antes, podíamos estar hablando también de los servicios 4.0 perfectamente. ¿Y cómo los vamos a ordenar? Bueno, vamos a contemplar por un lado Big Data, por otro lado robótica, y vamos a hacer especial hincapié en los robots colaborativos, los cobots. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de prevención es una fuente de incertidumbre, de riesgo. Ya comentaremos más adelante, robots son muy viejos, son viejísimos. Los tenemos, como os ha dicho al comienzo de la jornada, desde hace decenas de años, pero los teníamos enclaustrados, encarcelados. Las bases de la seguridad en robótica hasta ahora han sido cómo confinar a los robots. Y si están bien confinados, con sus micros, con sus seguridades, células fotoeléctricas, etcétera, nos olvidamos de la seguridad dentro de esa célula. Ahora no, ahora liberamos, abrimos las puertas. Esos son los robots colaborativos. Es un poco parecido a la película del planeta de los simios. Los simios están en jaulas, ahora los soltamos y van a interactuar con el trabajador. Eso va a ocasionar problemas serios desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Vamos a ver cómo cuadra, en qué marco jurídico normativo nos tenemos que mover para que eso sea legal, para que eso pueda funcionar. Los drones, un dron es un robot. Un vehículo autónomo sigue siendo un robot. En tercer lugar, hablaríamos de la inteligencia artificial. Un robot puede tener o no tener inteligencia artificial, o podemos tener inteligencia artificial sin robot. Todos tenemos seguramente un móvil en el que tenemos Google Assistant, que es una maravilla, que está evolucionando continuamente. Yo suelo poner el ejemplo: si quiero ver una película, es mejor que le preguntes a Google qué película puedo ver este fin de semana, porque seguramente lo sabe mejor que tú. Si hemos dado los permisos suficientes a Google Assistant, sabe qué miramos, sabe qué nos gusta y acertará y diremos, joder, pues la verdad que esa película que no la hubiera visto estaba bien. Esto sería inteligencia artificial. Cuando juntemos inteligencia artificial y robótica, pasaremos a una nueva fase. Inteligencia artificial serían esos vehículos de conducción autónoma en cuanto a la propia conducción, almacenes inteligentes.
Y, por último, tendríamos la llamada Internet de las cosas. Todo va a estar interconectado, todo va a tener su IP, cada bombilla tendrá su IP, cada frigorífico, cada máquina. Este es un poco el entramado donde nos vamos a mover. Todo ello va a conllevar un aumento tremendo de la productividad. Aquí suelo recomendar un libro que es muy, muy interesante, de Jeremy Rifkin. Es un poco el gurú que ha estado detrás de grandes políticos, como incluso la conocida Merkel, Obama, Clinton en su momento, que es la sociedad de coste marginal cero. Esto va a provocar que vayan disminuyendo costes. Se habla mucho de que la implantación de este tipo de tecnologías no va a hacer peligrar los puestos de trabajo. Yo ahí soy completamente escéptico. Yo pienso que sí y lo estamos viendo. Hace relativamente poco, hace en torno a un mes, recuerdo una visita a una empresa auxiliar del automóvil. Esta empresa estuvo a punto de cerrar porque tuvo un conflicto laboral muy fuerte en el que se despidieron en torno a la mitad de la plantilla. ¿Por qué? Porque se implantaron fabricación con robots, pero de los viejos, de los esclavos, de los robots encarcelados. Eso provocó que sobrasen puestos de trabajo. La sorpresa en la nueva visita a la empresa fue que cada una de esas células de fabricación ya no estaba supervisada por un solo trabajador. No, un trabajador supervisaba 3 células de fabricación que antes empleaba a varios trabajadores en cada célula. ¿Y cómo lo hacía? Haciéndolo mano a mano con un robot colaborativo. Este trabajador, gracias al robot colaborativo, conseguía supervisar a 3 células de fabricación. Siguiente paso es, sobra 1/3 de la plantilla. Pienso que vamos a otro tipo de sociedad, vamos a ir a otro esquema. La robótica, como se ponía hace un momento en la pantalla, va a tener un crecimiento acelerado, pero más acelerado, más exponencial de lo que nos podamos imaginar, porque vamos a entrar en conceptos como machine learning. Las máquinas aprenden, van a aprender por sí mismas. Bien, esto va a provocar a que se nos planteen unos desafíos. Unos desafíos, bueno, a modo de un poco de curiosidad, tengo aquí en pantalla predicciones. Hay una fundación, la Fundación Bankinter, que trata un poco de adelantarse a los cambios que vamos viendo en nuestra sociedad. Y este análisis, en cuanto a la revolución de las máquinas, podemos verlo en esta tabla, aparece 2016, ya lo tenemos pasado, 2020, 2030. A nivel de gobierno, ¿qué está ocurriendo? Datos masivos en manos privadas, lo prevemos para el 2020. Estados Unidos incluso cambiaría su política de inmigración. ¿Por qué? Porque va a necesitar personal cualificado. 2030. Muchos gobiernos introducirán el IRPF negativo, renta mínima universal, renta básica, una de las soluciones al nuevo mundo que se nos viene encima. Esperanza de vida sube a los 100 años. Si pasamos al siguiente, sociedad civil. En torno a 2020, la inteligencia artificial y los robots prolongan la esperanza de vida 10 años más. Se crea un consejo de robot para representar los intereses de los robots. Ahí aparecía un robot que estaba siendo maltratado. Pues se prevé que haya un consejo de robots en el 2020, lo tenemos encima, para representar los intereses de los robots. Lo dice la Fundación Bankinter, con un montón de gurús y cabezas pensantes que se dedican a ello. Primeras bodas, 2030, entre robots e inteligencia artificial. ¿Por qué no? El Consejo de Robots anuncia en 2030 qué personas sobran en la industria. El futuro que se avecina es curioso. La edad de jubilación llega a los 70 y más. Educación. Pues en educación tenemos Khan Academy. Pues Khan Academy en 2020 está previsto que se asocie con universidades para otorgar títulos. Desaparecen incluso las universidades. Decirlo en una universidad igual es peligroso. Los cursos MOOC se generalizan, pero cursos MOOC impartidos por inteligencia artificial directamente. Watson, la famosa inteligencia artificial de IBM, da el discurso de graduación a los estudiantes en el 2020. Si pasamos al 2030, se va acelerando. Tecnología. Siri se convierte en Watson. Cuando un Google Assistant, un Siri, se conviertan en un Watson, cambia radicalmente nuestra manera no ya de trabajar, sino de vivir.
2030, los robots multitarea mejoran nuestra calidad de vida, todo lo que hemos estado viendo también aquí en la pantalla. Industria, pues un poco más de lo mismo. Estamos cambiando, eso está claro. De esta manera vamos a tener dos desafíos importantes. Uno a nivel de modelo educativo, porque tenemos que tratar de reciclar a miles y decenas de miles de trabajadores que si no van a ser inempleables. Y un segundo desafío, las empresas deberán concentrarse en aprovechar la inteligencia de sus empleados en ese nuevo marco. Estos son los desafíos que establecen esa Fundación Bankinter o esos gurús que hacen disquisiciones sobre la materia. Pero, y en prevención de riesgos laborales, en seguridad y salud laboral, ¿qué ocurre? También cambia radicalmente el marco en el que nos movemos. Bien, en prevención de riesgos laborales, si tratamos un poco de sistematizar, de agrupar estos posibles cambios, haríamos dos grandes bloques. Por un lado, el manejo de grandes cantidades de datos con todos los problemas legales que ello conlleva, Big Data. Aquí os recomendaría otro libro también muy interesante, que es Breve Historia del Mañana, de Yuval Noah Harari, que habla sobre el dataísmo, la religión del futuro. Un libro que como mínimo os romperá esquemas. Os aconsejo realmente leerlo. Y el segundo bloque ya sería la aparición de riesgos emergentes. Aparecen nuevos riesgos desde el punto de vista de seguridad laboral y de ergonomía, porque hay nuevas máquinas y equipos de trabajo. Desde el punto de vista de la higiene industrial, yo me llevo las manos a la cabeza cuando leo noticias de el Ayuntamiento de Madrid o de Barcelona ha abierto un servicio en el que el ciudadano puede ir con su proyecto e imprimir en una impresora 3D lo que tiene entre manos. Cuidado, la impresión 3D es muy peligrosa desde el punto de vista higiénico. Estamos manejando polímeros con unos valores límite muy bajos, que podemos tener problemas muy serios. Nuevos riesgos en la higiene industrial, nuevos contaminantes y sobre todo nuevas formas de exposición. Y desde la perspectiva de la psicosociología aplicada, bueno, ni comentar, ya se ha comentado mucho al respecto. Nuevo interface trabajador-empresa, cambia radicalmente. Bien, pero me suele gustar descender a lo práctico. Y en lo práctico, realmente, lo triste es que en prevención de riesgos laborales, si llevamos tiempo en el tema, son los accidentes. Si no conseguimos disminuir la accidentalidad, bueno, yo diría la repercusión sobre la salud de los trabajadores, pero como mínimo la accidentalidad, todo esto sobra. Sobra hablar de prevención, sobran leyes de prevención, sobran reglamentos. El objetivo sería ese, ¿no? ¿La problemática actual es la misma que hace 25 años? Bueno, pues vamos a mirar los accidentes. ¿Y por qué digo los accidentes y no enfermedades profesionales o factores de tipo psicosocial? Porque los accidentes son más fácilmente computables, es más fácil contarlos. Tenemos un parte oficial de accidente. Y sobre todo los accidentes graves y mortales. Están ahí y los podemos contar. ¿Dónde se concentran los accidentes? Ahora, igual que hace 25 años, que más o menos puede ser la entrada en vigor de la ley de prevención. ¿Cuáles son esas tendencias? Bien, pues aquí tenéis una estadística de los accidentes mortales. ¿Por qué mortales? Porque es más difícil cambiarlo. Accidentes graves tienden a desaparecer, ya nada es grave. Recuerdo hace años cuando me tocó ir a un juzgado, desde el punto de vista de peritaje, trabajando desde la administración pública, y me tocó por una amputación de un dedo. Y los compañeros me decían, ¿pero cómo te han llamado a un juzgado por un puñetero dedo, por una amputación de dedo? Era impensable. ¿Por qué? Porque teníamos accidentes, un día sí, otro no, más graves. Teníamos accidentes en el que un trabajador perdía la vida. Esto ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando y la ventaja de esos accidentes mortales es que es más difícil de cambiarlos. Bien, pues aquí tenemos una agrupación de los accidentes de una manera tal vez un tanto curiosa. Por un lado tenemos los suicidios. Un suicidio, ¿por qué no va a ser accidente laboral? No hablamos de los suicidios. Es una asignatura pendiente. Más de 3.000 muertos al año, más de 10 al día. Si los medios de comunicación todos los días nos abriesen el telediario con los 10 suicidios que ocurren diariamente en España, habría una auténtica alarma social. Es equivalente a una gran epidemia. Bien, pues si hacemos la comparación año 99, año 2016, los suicidios en cuanto al global de la accidentalidad han pasado de un 4 a un 10%, más que duplicado. Seguridad vial laboral, accidentes de tráfico, eso es accidente. In itinere, in misión, pasan de un 25 a un 34%. Ahí es donde se nos está matando la gente. ATFNT, accidente
de trabajo en forma no traumática. Ictus, ataques al corazón, han pasado de un 29 a un 38%. Son accidentes de trabajo. Hay una presunción de laboralidad. Habrá que destruir esa presunción de laboralidad. Si yo tengo un ictus en el trabajo, se presupone que es accidente. Si yo me suicido en el trabajo, se debiera presuponer, no como ocurre en la actualidad, que es un accidente. Recuerdo un caso hace relativamente poco que un trabajador en un centro de empleo de personas con problemas de tipo psíquico aparece muerto al pie del edificio. Entonces, rápidamente se dice, eso es un suicidio, no es accidente de trabajo, porque no cumple la definición legal de accidente de trabajo, ya que ha sido un acto voluntario. Y además, este trabajador tiene unos antecedentes de tipo esquizofrénico. No, cuidado. Ese trabajador estaba en un centro de trabajo, ha muerto en el centro. Hay una presunción de laboralidad. Que alguien me firme que ha sido un suicidio. A ver si conseguimos que la policía lo firme, que el forense lo firme. Nadie lo va a decir, pero suponemos cosas. Bien, y por fin el cuarto bloque, que sería el de los accidentes que yo los llamo convencionales. Atrapamiento, caída, accidente con máquina. Fijaros, ha pasado del 42 al 18. Y no solo se están introduciendo nuevas formas de fabricar, de producir, de trabajar en las empresas, tiene una repercusión directa, crítica en la accidentalidad. Si agrupamos accidente no convencional, el no convencional serían suicidios, seguridad vial laboral y accidentes en forma no traumática por un lado, y los de toda la vida por otro, hemos pasado de una relación 58-42, 60-40 más o menos, a una relación 82-18. El problema lo tenemos en el 82, no en el 18, pero seguimos concentrándonos en los accidentes de caída de altura, de atrapamiento, de golpe. Si lo viéramos en forma de quesito, los recursos de las empresas, de las administraciones públicas, se dedican todavía en gran medida a ese 18%. Que una depresión se considera accidente de trabajo es casi ciencia ficción. Hay empresas que han tenido problemas por calificarlo como accidente de trabajo. Problemas porque se les trata de echar para atrás. Sería un poco la ley de Pareto inversa. Pareto era un ingeniero italiano que sacó su ley en realidad del estudio de la distribución de la riqueza en Italia, sobre todo en el mundo agrícola en Italia, y venía a decir que el 80% de la riqueza estaba concentrado en el 20% de las manos de las personas. Luego esto se ha trasladado a la resolución de problemas, a cómo está representado unos factores causales de unas consecuencias. Bien, pues en prevención nos estamos moviendo por una ley de Pareto inversa. Nos hemos quedado anclados en el pasado y el mundo evoluciona hacia adelante de una manera rapidísima. 80% de los accidentes mortales no concentran ni siquiera el 20% de los recursos. Me suele gustar poner aquí una frase de un importante matemático, Lewis Carroll, que decía, para quedarte donde estés, hoy día tienes que correr, y lo decía hace muchísimo tiempo, tienes que correr lo más rápido que puedas. Y si quieres ir a otro sitio, deberás correr por lo menos 2 veces más rápido. Estamos en esa situación. Además de matemático, como hobby escribía, y desgraciadamente lo conocemos todos como escritor y no como matemático. Bien, por lo tanto, vamos a hablar de esos desafíos. Big Data, robótica, en la transparencia anterior me había comido impresión 3D, inteligencia artificial e Internet de las cosas, para concentrarnos en la punta de lanza actual, que tal vez sea la robótica, pero la robótica colaborativa, los llamados cobots. ¿Por qué? Porque todo ello hace necesario que aclaremos el marco jurídico normativo. Un prevencionista, un técnico de prevención, un gerente en una empresa, ¿qué hago con esto? ¿Me viene una empresa ofreciendo unas aplicaciones maravillosas? Sí, pero ¿y lo puedo poner en marcha? ¿Y eso es legal? Un robot de manipulación de pacientes. Comprendo que es muy necesario, pero a mí me pone los pelos de punta y enseguida explicaré el porqué. No digo que no se pueda hacer, pero hay que realizar modificaciones, hay que ir poco a poco. Bien, pero no nos adelantemos. Me gustaría hacer unos comentarios, aunque luego nos concentremos en los cobots, en el marco de esta sistematización de las nuevas tecnologías que está conllevando esa industria 4.0 o esos servicios 4.0. Big Data. Big Data, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de datos. En todo momento nos están tomando datos.
Datos de todo tipo. El móvil sabe dónde he dejado el coche aparcado y me lo va a recordar. Sabe dónde he entrado, dónde he dejado de entrar. Podemos llevar pulseras de actividad de este tipo. Me registra las pulsaciones, pero está conectado a mi móvil, que en realidad es una app china que seguramente está robándome los datos de mis pulsaciones. Y lo cruza con el GPS y sabe cómo me ha podido impactar incluso emocionalmente ciertas visitas a ciertos sitios. Todo eso es Big Data. A modo de ejemplo, se dice que hoy día, si se pusieran en fila todos los nuevos libros publicados, nos deberíamos desplazar a 150 kilómetros por hora para mantenernos al principio de la fila. O sea, si vamos poniéndolos en fila, esa fila de libros va a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Stephen Hawking, el famoso científico, ya dice, o sea, no hay tiempo material para leer absolutamente nada en su especialidad. El volumen de datos existentes es de tal magnitud que si ocupara un espacio físico superaría el tamaño de nuestra galaxia. ¿Qué ocurre con esos Big Data? Bien, cuando hablamos de Big Data, ¿qué tipo de datos o qué tipo de cuestiones responden estos datos? Se habla de 6 tipos de cuestiones, que 5 de ellas contienen en inglés la sigla W. Who, quién, what, qué, dónde, cuándo, por qué, y la última también la contiene, lo que pasa que al final, que sería el cómo. Si lo aplicamos a la prevención, las aplicaciones en prevención son tremendas. Podemos monitorizar a un trabajador. Pensemos trabajos en recintos confinados, trabajos en túneles, trabajos en solitario. Pero lo podemos hacer desde el punto de vista legal. ¿Quién tiene acceso a esos datos? Vigilancia de la salud. La asociamos al reconocimiento médico. El reconocimiento médico no es más que una herramienta de la vigilancia de la salud, pero ya con esto el reconocimiento médico puede pasar a la historia, o sea, queda completamente desactualizado. ¿Cómo se van a comportar el tratamiento de los Big Data en cuanto a la vigilancia de la salud? Podríamos hablar largo y tendido del tema. No es tanto un obstáculo técnico-tecnológico, vuelvo a decir lo mismo, es más un problema de tipo legal. Smart EPIs, chaquetas que me miden la temperatura, la presión sanguínea, el nivel de oxígeno en sangre. De acuerdo, es ideal, pero lo podemos hacer. Lo dejo sin más planteado. Todo el tema de las Big Data, que además ya está causando problemas. Hubo casi un divorcio entre Estados Unidos y Europa a raíz de la ola de seguridad en cuanto a un terrorismo internacional. El control que quería ejercer Estados Unidos iba contra la legislación europea y la transferencia de datos entre Estados Unidos y Europa pues, se puso completamente en tela de juicio. Vamos a tener aplicaciones que parecen venir de la ciencia ficción. Aquí tendríamos el PSA. El PSA es un poco el origen de los drones. Esto lo podíamos encontrar en las películas de Star Trek. El PSA es una especie de dron que la Estación Espacial Internacional está en servicio desde hace ya muchísimo tiempo. Una Estación Espacial Internacional que va a dejar de operar y tiene PSAs desde, no me atrevería a decir si desde hace 10, 20 años. Robots en la Estación Espacial Internacional que actúan fuera de la estación. También el tema es viejo, el llamado robonauta. ¿Por qué? Porque para que un astronauta salga de la estación a reparar cualquier tontería, cualquier impacto de una pequeña partícula, pueden pasar horas. Para entonces no sería práctico. Tenemos un robot fuera de la estación que rápidamente se moviliza al punto que se quiera actuar. Impresión 3D, lo mismo. Lo fácil suena mal, lo fácil es inventar, y lo digo así de claro, y soy ingeniero. Lo difícil es que las aplicaciones sean legales, y no es porque sea un forofo ahora del derecho, no. Bueno, estamos en la Universidad de Derecho. No, porque si no son legales no pueden entrar en funcionamiento. Yo quiero aplicaciones que funcionen, que se pongan en servicio en las empresas. No tiene sentido hacer aplicaciones que no pueden funcionar. Recuerdo una aplicación de un importante centro de investigación que trataba de reducir el consumo de gasoil en el transporte con camiones. ¿Cómo? Pues haciendo trenes de camiones, trenes entre comillas virtuales. Si yo me pongo detrás de un camión, probar, no probéis porque no es legal, pero si os ponéis un día detrás de un camión a una distancia corta, a 4 o 5 metros, el consumo del coche, si tenéis un medidor de consumo en continuo, baja a
no es broma, 0,5, 0,4, que se quiten híbridos, eléctricos y cualquier cosa que os podáis imaginar. Un coche, lo más viejo que haya, llega a tener un consumo ridículo. Bien, pues este centro tecnológico lo que creó es una aplicación que permitía crear trenes de camiones, reduciendo el consumo, de manera que cuando el camión llegaba a su destino, se separaban los camiones, salía, entraba otro, etc. No es legal, el reglamento de circulación no lo permite. Entonces, vamos poco a poco y vamos consiguiendo cosas que se puedan implantar. Bien, todo ello hace, por tanto, necesario centrarnos en los riesgos emergentes. En prevención hay que pensar mal, siempre hay que pensar mal de todo. Cuando tenemos algo entre manos, ¿cómo puede fallar? Leyes de Murphy. Con la robótica lo mismo. Robots, ¿cuál es el crecimiento exponencial de los robots? Hasta 2015, a nivel mundial, bueno, esto supongo que variará según sea la fuente de datos, podríamos hablar de unos 250.000 robots. El crecimiento se preveía del 25% anual. Ha quedado desactualizado. Posiblemente la causa fundamental de este crecimiento exponencial de los robots es el abaratamiento de la sensórica. Esta Luca que teníamos aquí va a tener infrarrojos, células fotoeléctricas, sensores de presión. Hasta hace muy poquito esos sensores eran muy caros. Hoy día podemos comprar por internet para montarnos un robot en casa por euros. Un sensor de ultrasonidos, 1 euro, 2 euros. Hemos pasado de decenas de miles de euros a 4.000 euros que puede costar este robot que hemos visto encima de la mesa. Eso provoca que el crecimiento sea realmente exponencial. Vamos a entrar en el mundo de los cobots, de los robots colaborativos, robots liberados, que los sacamos de las jaulas. El futuro es prometedor, pero cuidado, la realidad es tozuda. ¿Por qué? Porque cualquier accidente con robots salta a la prensa. Accidentes con robots hay pocos. A mi mesa llegan todos los accidentes que se producen en Guipúzcoa, absolutamente todos. Y me los repaso todos. Podemos hablar de unos 20.000, más o menos. Accidentes con robots los tenemos, pero poquitos. Y en general son robots antiguos, de los encarcelados. ¿Por qué? Porque alguien se ha metido en su celda, porque alguien les ha abierto la puerta. Pero en el momento en que hay un accidente con robots, salta a la prensa. En el momento en que tengamos un accidente con un robot colaborativo, vamos a tener un problema importante. Aquí vemos noticias. Ford aplica la industria 4.0 para que operarios y robots puedan trabajar juntos. Las grandes empresas del automóvil están como locos queriendo implantar los robots colaborativos. Robots wearables es otra de las grandes apuestas. Un robot que me lo pueda poner. Un robot que me permita correr, que me permita levantar grandes pesos, que me permita olvidarme del reglamento de manipulación manual de cargas. ¿Para qué voy a calcular la masa, la máxima carga admisible, la manipulación, si me pongo un wearable? Un wearable me da la fuerza que yo quiera tener. Me permite jugar al tenis mejor que el Rafa Nadal o que cualquier otro jugador de tenis. También lo vamos a tener, lo estamos ya teniendo en el mundo laboral. Drones. Es un robot más. Un dron tiene unas aplicaciones tremendas desde el punto de vista de inspección, desde el punto de vista de logística dentro de grandes empresas, 10.000, 15.000, 20.000 metros cuadrados, mantenimiento. Oye, que se me ha olvidado la llave del 5 y me tengo que hacer 500 metros andando. Imaginaros las aplicaciones. Pero tenemos problemas. Todos habremos oído alguna noticia de incidentes. Hubo en Barcelona, ha habido en París también, incidentes entre drones y aviones. Hay una legislación que cumplir, que nos impide prácticamente levantar un dron del suelo. Igual por pararnos un poco con el caso de los drones. Un dron, si se levanta un palmo del suelo, realmente tiene que estar en conocimiento de la autoridad aérea. Hay una agencia estatal que se encarga de la seguridad aérea en España y marca unas pautas. Tengo que tener no un carnet de piloto, pero sí una formación por centro homologado. Impide el vuelo de drones en lo que son los pasillos de los aeropuertos. Aquí no conozco, pero en el caso de San Sebastián, por ejemplo, si alguien conoce, no se puede volar un dron hasta Andoain, hasta 20 kilómetros de San Sebastián. Y el aeropuerto no está en San Sebastián, está en Fuenterrabía, todavía más lejos. En el caso de Pamplona, en toda el área de Pamplona, en toda la comarca, no se puede levantar un dron del suelo, porque es una aeronave. Impide volar drones
en las cercanías de cualquier edificio. Impide volar drones de noche o fuera del control visual. Hay toda una normativa. ¿Me la puedo saltar? No, la tengo que cumplir. ¿Impide volar drones dentro de un edificio? Por ejemplo, no. Los puedo volar sin ningún problema dentro de una nave industrial, porque tiene techo. Todo eso lo tendremos que conocer. Las aplicaciones en los drones son sencillas. Lo difícil es saber dónde puedo aplicar, dónde puedo funcionar con esos drones. Bien. Impresión 3D. Bueno, lo que hemos comentado. Muy bonita, maravillosa, parece un gran adelanto, pero cuidado, ¿qué estamos fundiendo? Estamos fundiendo materiales plásticos realmente nocivos, productos cancerígenos, monómeros, con unos valores límite, unos TLVs de ppms. Y ya no es el trabajador, es que puede haber niños absorbiendo esos contaminantes y no pasa absolutamente nada. Es más, el ayuntamiento de turno, como he dicho antes, lo fomenta. Y allí todo el mundo metiendo las narices, nunca mejor dicho, para ver cómo está imprimiendo la impresora 3D. No se puede hacer, pero tendré que tener sistemas de aspiración, protección de EPIs, tengo que conocer la ficha de seguridad del producto, etcétera, etcétera. Porque si la impresora 3D es de cacao, de chocolate, me hace figuritas de chocolate, pues no tendré problema. Pero si es de otro tipo de material, tendré problemas. Todo esto se está estudiando desde las administraciones. Tenemos libros blancos, directivas, reglamentos a nivel de Comisión Europea que nos habla sobre las recomendaciones en impresión 3D. Un tema problemático. Nos ha introducido riesgos emergentes. Cambia de nuevo nuestro papel en prevención. Coches autónomos, control compartido con el humano, robot, inteligencia artificial. ¿Qué ocurre en estos casos? El famoso accidente de Tesla, ¿no? Que parece que estaba viendo una película. ¿De qué era? O sea, alguien que iba conduciendo un Tesla, era un forofo de Tesla, de estos que hacen cola para comprarse el coche, estaba viendo alguna película tipo La Guerra de las Galaxias y debió haber un problema porque se cruzó un tractor, si no recuerdo mal, que por el color engañó a la inteligencia artificial del coche y además por la luminosidad de aquel día que hacía mucho sol y se chocó directamente con el tractor. Tenemos un accidente. Desde el punto de vista legal, ¿quién es el responsable? ¿El que ha diseñado el software? ¿El fabricante del coche que no ha diseñado el software? ¿El conductor que debía ir supervisando ese software? Se ha hablado de ese bucle, de salirnos, no salirnos de ese bucle. Desde el punto de vista de imputación del posible responsable, pues tampoco va a ser tan fácil. Y podríamos seguir hablando. Podríamos seguir hablando de cantidad de cosas o de ese Internet de las cosas. Bien, pero en algún punto nos tenemos que concentrar y vamos a concentrarnos de todo lo que hemos visto hasta ahora en los robots colaborativos. Los robots colaborativos, la verdad que son simpáticos, son maravillosos y yo soy un forofo de la robótica, aunque diga lo que estoy diciendo y lo que voy a decir, ¿no? Pero nos encontramos con estas cosas. De un robot colaborativo comercial que está funcionando. Esto está copiado directamente de la información comercial del fabricante. Diseñado para compartir de forma segura el espacio de trabajo, SAMI. Como seres humanos, una nueva clase de robots industriales, conocido como robots de colaboración, se dirige a aplicaciones de fabricación que antes eran consideradas de bajo volumen o demasiado baja tecnología para la automatización en robótica. Estas máquinas realizan sobre todo tareas de tipo repetitivo. Al estar limitadas las velocidades y potencias, estas máquinas no tienen que someterse a una evaluación de riesgos. Toma ya. Para garantizar la seguridad del usuario, basta con evaluar el sensor de distancia de parada del robot y el cálculo de la distancia de seguridad. Les estoy, dices, aquí hay algún problema. ¿En qué lo argumenta el fabricante? En que según una norma ISO, concretamente una TS 15066, será el usuario. Esto es prevención ficción, casi, ¿no? El que deberá tener en cuenta las partes del cuerpo que están en riesgo de impacto o colisión, frecuencia de las colisiones y gravedad de las mismas. Incluso, fijaros, esa ISO-TS aporta una tabla de umbrales de dolor, a partir de la cual el trabajador puede decir, me duele. Si está por debajo, no te duele. Te está golpeando el robot, pero no te duele. Bien, pues aquí empiezan los problemas. ISO, norma TS, evaluación de riesgos, marca CE. ¿Qué es lo obligatorio? Voy a resumir, porque si no me voy en el tiempo. Lo que
tenemos, en cuanto a legislación, es la Directiva de Máquinas. La Directiva de Máquinas, traspuesta vía Real Decreto 1644 al ordenamiento jurídico interno, establece que toda máquina tiene que tener un marcado CE. Eso obliga a manual de instrucciones en castellano y un expediente técnico de construcción, donde se tienen que observar, identificar los riesgos y las medidas correctoras de esa máquina para una función concreta. Y es responsabilidad del fabricante, nunca del usuario. Y si esto no es así, no se puede comercializar. No es que no se pueda poner en servicio, no se puede comercializar como máquina. Esa directiva de máquina define quién es el fabricante, define qué es máquina, define los canales de certificación. Incluso tiene un anexo 1 de requisitos esenciales de seguridad y salud que debe respetar ese robot, esa máquina, ese torno o lo que yo tenga entre manos. ¿Y cómo lo hacemos desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, tenemos que respetar la legislación, una directiva, concretamente el anexo 1. Pues nos servimos de lo que son normas técnicas, no normas jurídicas, normas técnicas. Las normas técnicas me van a dar una presunción de conformidad contra un artículo de una ley o un reglamento, de una directiva, siempre y cuando estén armonizadas. Si yo tengo una norma EN, European Norm, y está armonizada, vale, si cumplo yo la norma, de acuerdo, mi robot colaborativo cumplirá. Bien, voy a saltarme estas transparencias y estoy pensando, según salto las transparencias, vale, pues tenía una ISO TS, ¿no? ¿Eso será lo que quería decir el fabricante de SAMI en cuanto a que su robot era intrínsecamente seguro? Es posible, ¿no? Esa ISO TS le quiere dar una presunción de conformidad contra la legislación, que no es negociable, sí o sí la tenemos que cumplir. Y además, la directiva se va a convertir en reglamento, entonces ya no estarán ni en manos de los Estados miembros. Las directivas, como se toman a la torera, EPIS ha pasado a reglamento europeo, no reglamento nuestro. Un reglamento europeo es la superdirectiva que entra en vigor en todos los Estados miembros al día siguiente de su transposición y no se puede maltransponer. Yo soy muy crítico con la ley de prevención. La ley de prevención es una muy mala transposición de la Directiva Marco de Seguridad y Salud. Copiamos a los holandeses. Los holandeses fueron denunciados ante los tribunales de justicia europeos, procesados y condenados por una mala transposición, que hace falta, porque para transponer no es volcar directamente el texto en el ordenamiento jurídico interno, no, transponer mal implica traicionar el espíritu del legislador. Las directivas tenemos unos considerandos al inicio de la directiva, que eso ya no se vuelca en nuestras leyes, reales decretos, etcétera. Bien, pues se consideró que Holanda lo había hecho mal y nosotros detrás R que R, copiado a los holandeses. Yo personalmente soy muy crítico con la ley de prevención, pero bueno, eso sería objeto de otra charla igual. Bien, entonces, vamos a querer pensar bien y que ese fabricante está diciendo que la ISO TS otorga una presunción de conformidad contra lo obligatorio, que es la legislación. Pero ojo, es que las normas europeas en robótica no son esas, las tenemos ahí. Tenemos la 10.218 de robots industriales, norma ya vieja y antigua, la 13.842 de no industriales, que sería lo que teníamos en la mesa, o incluso fabricación integrada, 11.161. Pero entonces, ¿esa TS de dónde viene? Pues vamos a seguir buscando. No es una norma europea, mala cosa. Las normas buenas son las europeas. Las ISO internacionales están en un nivel inferior. Europa tiene muy buena prensa en normativa técnica, en normativa europea. Y no solo eso, son las únicas que van a otorgar conformidad directa contra el cumplimiento de una directiva. Podríamos hablar también de la 45.001. Hablaríamos largo y tendido. Espero que no salga, ¿no? La de prevención. Pero parece que no, espero que no. Esa es una historia, es como una novela truculenta que surge, le cortan la cabeza y vuelve a caer y vuelve a... Yo espero que no, tengo esas esperanzas todavía. Bien, pero entonces, ¿qué es una TS? Una TS es una especificación técnica de apoyo a una norma ISO. De hecho, hay dos tipos de TS. Tenemos las ISO PAS y la ISO TS. Fijaros, en la especificación técnica primera, la ISO PAS, para que salga adelante ese documento técnico, requiere que entre los expertos técnicos de un grupo de trabajo ISO, esto no es Europa, en ese grupo de trabajo pueden estar las Islas Seychelles, con bastante fuerza, por decir algo, no tengo nada en contra de ellos, sino que son pequeñitas.
Entonces, se acepta si lo aprueban más del 50% de los miembros del comité con derecho a voto. En una ISO TS se aprueba con 2/3 del comité técnico, pero no de la ISO, sino de ese tema que tienen entre manos. Quiero decir que la TS que nos han metido en robótica colaborativa ha sido creada por 4 señores que no tienen una presunción de conformidad. No implica cumplimiento de la directiva. No me puedo acoger a ella para liberar a un robot, ponerlo mano a mano con un trabajador y decir que no le duele. No es una norma armonizada, no es ni norma EN, no es ni norma tan siquiera. Es una especificación técnica. Romanones, ¿no? Siempre se dice, que dijo en su momento, ustedes hagan la ley y yo haré el reglamento. Hoy día hubiera dicho, ustedes hagan las directivas, que yo haré las normas técnicas. Y si no me vale, incluso haré una TS. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Significa eso que la robótica colaborativa no es legal? No, es legal. Puede ser legal, pero hay que hacerlo bien. Hay que certificarla marcada CE para una aplicación determinada. Suelo poner el ejemplo, podemos traer un robotito de estos de juguete, le ponemos música, se pone a bailar y todo el mundo, qué simpático. O Luca, vamos a suponer que moviese las manos. Se lo damos a un paciente y está con él abrazándolo. Ahora a ese robotito le damos un cúter, a ver quién lo abraza, si no prevemos el movimiento de sus manos. Yo puedo acercar la cara a un bebé recién nacido, bueno, cuidado porque las uñas las suelen tener sin pulir, pero si a ese bebé le doy un cúter en la mano, ¿quién acerca la cara a la cuna? No se atreve absolutamente nadie. Hay que certificar el robot para la aplicación determinada y lo tiene que hacer el fabricante, según la definición legal de fabricante, ¿eh? No pensemos en el que fabrica físicamente la máquina. Resumiendo, tenemos que cumplir la legislación, no es negociable. Es obligatorio cumplirla. Y además, yo suelo decir que la legislación está dentro de un bucle de mejora continua. La legislación, cuando dice algo, generalmente es por algo. ¿Por qué? Porque aparece un real decreto, una ley, un reglamento y se empieza a recurrir, acaba en los tribunales, hay juicios, jurisprudencia, se acaba puliendo. La prueba es la ley de prevención. La ley de prevención ha ido evolucionando, ley 54/2003 de modificación, un montón de reglamentos. ¿Para qué? Para quitar argumentos en Bruselas a la condena prevista a España por la incorrecta transposición. Se van puliendo las cosas. Y la legislación al final es bastante buena. Y cuanto más vieja, a veces mejor. La antigua Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo, breve, concisa, pero tenía cosas que no las tenemos hoy día. Podía pensar incluso, ahora me estaba viniendo a la cabeza, normativa de piscinas. Hay una normativa del año 45 que es una virguería, una maravilla. La legislación, queramos o no queramos, la tenemos que cumplir. Y en robótica colaborativa, más que nunca. Esta TS, la 15.066, igual tiene la parte más sangrante, es la del umbral del dolor, esa tabla. Esa tabla fue hecha por un estudio de la Universidad de Mainz, con 100 trabajadores alemanes. Pues eso no sé cuánto nos vale, no por el tamaño de la muestra, además son alemanes, o sea, a un alemán igual le puedo golpear bastante más y no hay problemas. Si lo traemos aquí, pues... Está previsto en la nueva revisión que no sean solo alemanes, van a meter algunos diferentes. No. No digo que no tenga su... Puedo manejar la TS, pero cuidado, es una especificación técnica y todas estas aplicaciones tendrán que venir certificadas si queremos realmente ser forofos de la robótica y que funcione. Y bueno, yo creo que me he pasado un poco del tiempo, pero básicamente sería lo que quería decir. Gracias.